Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y espero que hoy también podamos tener ese tiempo, como hemos hecho otros días, de preguntas al final, a ser posible del tema que tocamos, pero bueno, si surge alguna cosa que es de mucho interés, pues con gusto la atendemos. En estos días que vamos a hablar de ese proceso que es el Calvario, ¿verdad? Del Calvario, la cruz, la Eucaristía, la muerte y resurrección. Hay 5 episodios que son claves y hoy vamos a analizar el primero. El primero es la cena. Celebramos la Eucaristía, recordamos esa cena que en ese momento se realizó y hay veces que nos quedamos en esa parte y no escudriñamos, no buscamos esos pequeños detalles, eh, esas cosas ocultas, visibles pero ocultas en el relato normal y que convendría reseñar. Cuando Jesús va a escoger el lugar para hacer la cena, le dice a uno de los discípulos, ¿se acuerdan? Que entre en la ciudad y que cuando vea a un hombre que lleva un cántaro lo siga y en la casa que entre le diga, voy a celebrar la Pascua en tu casa. Fíjense que es un personaje importantísimo en la historia, porque gracias a él se celebra la Santa Cena, pero no sabemos cuál era su nombre. Es probable que fuera el que no solo preparó la sala, sino el que proporcionó la cena, pero no sabemos qué es su nombre. Mire, en este mundo que vivimos, donde todos queremos llamar la atención, nos hacemos selfies, publicamos que tosemos, que reímos, que lloramos, que nos acostamos, que nos levantamos, que cenamos, que desayunamos, el que prepara la Santa Cena, no sabemos nada de él. Es curioso que un personaje tan importante, Jesús, ni los evangelistas consideraran necesario citar su nombre. Tendríamos que pensar que servir a Cristo, servir a Dios, es una cuestión de silencio. Se puede hacer un servicio extraordinario sin ser visible, atendiendo a un enfermo, atendiendo a mi familia, siendo un buen padre, un buen hijo, un buen trabajador, un buen alumno, un buen maestro. Y no necesito fama, ni siquiera necesito que la Iglesia reconozca lo bien que lo he hecho elevándome a los altares, porque lo importante no es el mérito, el reconocimiento. Lo importante es que yo sé que lo que he hecho ha servido, he sido útil. Creo que alguna vez ya se lo habré dicho, pero también hay personas nuevas que no habrán estado en otras charlas anteriores y hoy con gusto se lo voy a repetir. Lamento desilusionarles, pero Dios no nos necesita ni a ustedes ni a mí. Dios no necesita a nadie, pero nos utiliza, nos usa, nos da la oportunidad de colaborar con Él. Jesús no necesitaba a aquel que le preparó la cena para cenar con sus hermanos. En otras ocasiones, Él mismo preparó la cena. Acuérdense que asó el pescado o que hizo la multiplicación de los panes y los peces. Podía haber comprado un bocadillo o un sándwich y haberlo multiplicado y habían cenado todos. Pero no, era una cena ritual, era una cena preparatoria, era una cena importante y se la encargó a una persona de la que no sabemos absolutamente nada. Eso por una parte. La otra, todos nos gusta una fiesta. De hecho, la mayoría de las veces, si no nos celebran fiestas, nos molestamos, ¿verdad? Nos gusta ser
Pues el niño en los bautizos, el novio o la novia en las bodas, el muerto en los entierros. Y queremos ser felices, queremos que todo eso gire alrededor nuestro. Pero Jesús está cenando con los que quiere, sabiendo que allí entre ellos está Judas. Pero él no estropea la cena a los demás, no hace un drama. ¿Cuántas navidades hemos estropeado? ¿Cuántas bodas hemos estropeado? ¿Cuántos domingos de familia hemos estropeado por echarnos en cara los hermanos unos a otros, por discutir las familias, por discutir los esposos, por discutir los padres con los hijos? Jesús sabe que lo van a entregar, en la mesa está Judas y él no hace un drama, no hace una pelea. Sigue la celebración con normalidad. Eso es otra cosa que nos tiene que abrir los ojos. No podemos amargarle la vida a los demás con nuestros problemas. Y un tercer punto. Allí estaban todos los discípulos, pero al único que el texto dice que le dio personalmente la comunión Jesús, que le dio de comer de su propia mano, ¿recuerdan a quién fue? No fue a los buenos, fue a Judas. Agarrando el pan, lo mojó en el caldo y le dio el bocado. Sabía que lo iba a entregar, sabía cuánto lo había amado y lo mal que se estaba comportando con él, y se ocupó personalmente de darle la comunión. O sea, no le dijo: "Ay, venga, agarre cada uno lo que quiere que se lo coma". No, le dio personalmente la comunión. Porque hasta el último momento Jesús quiere que Judas vea que él no ha dejado de amarlo, que lo ama, que lo ama con pasión. ¿Termina la cena? No. Antes de terminar la cena, Judas sale a entregárselo a los sacerdotes. ¿Lo recuerdan? Pero Jesús no organiza un drama, sigue la celebración con los demás, sabiendo lo que va a pasar. Esto a nivel personal nos tiene que dar una lección. Yo no puedo hacer a los demás víctimas de mis problemas, no puedo amargarles a los demás la vida con mis circunstancias personales. Sí puedo pedirles o esperar que me acompañen en mis alegrías y en mis penas, pero no puedo estropearle la vida a nadie por lo que a mí me pasa o por lo que a mí me suceda. Yo creo que esta lección nos la deja clara Jesús, y que al que peor se porta conmigo es al que más tengo que querer, porque es el que más necesita mi cariño. La gente buena que me rodea y con la que yo convivo, hombre, les va bien mi cariño, se lo comparto, pero no lo necesitan tanto como aquel que se porta mal conmigo. Aquel sí que necesita mi cariño. Hay veces que suena duro, ¿no? Pero Dios nos ama a todos por igual, pero le da más amor a los peores, a los criminales, a los infieles, a los pecadores. ¿Por qué? Porque lo necesitan más. No es que los quiera más, es que les da más amor para sanar sus vidas. Y ahora viene una segunda lección que es importantísima. Judas se arrepiente de su pecado. A veces nos cuesta leerlo en el texto, pero Judas se arrepiente de su pecado. Regresa al templo, ¿lo recuerdan? Y les tira las monedas
les devuelve las monedas. Ese es el arrepentimiento de Judas. Judas sabe que lo ha hecho mal. Y en el momento de la pasión, del arrebato, de los nervios, de todo, ha obrado mal. Pero Judas se da cuenta del mal que ha hecho. Ha hecho su examen de conciencia y se da cuenta del mal que ha hecho. Y va a devolver las monedas. Como no se las admiten, se las tira. Y ustedes me dirían, ¿y cuál es la razón por la que Judas se suicida? Pues a Judas le pasa lo que a casi todos nosotros, que no creemos en el perdón. Judas piensa que lo que ha hecho no puede tener perdón. Es tan grande su pecado que Dios no lo puede perdonar. Y como no lo puede perdonar, decide no vivir. Se suicida. Judas está equivocado, profundamente equivocado, porque Jesús ya le había perdonado estando en la cena. Y una cosa que tal vez les sorprenda, en el huerto, cuando Judas lo entrega, le dice, con un beso me entregas, amigo. Hasta el último momento, Jesús llama amigo a Judas, pero Judas no cree que lo que ha hecho tenga perdón. Y en lugar de decirle, lo siento maestro, te he engañado, perdóname, él lo que cree es que su pecado no tiene perdón. Claro que se arrepiente de haberlo hecho, pero no siente que pueda ser perdonado. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos de que hemos hecho cosas tan graves o tan malas o tan tal que no merecen el perdón de Dios? ¿Y sabe cómo sé que no creemos eso, que creemos que no podemos ser perdonados? Porque nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Y vamos cargando con nuestra miseria, con nuestra basura, con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor. Porque en el fondo hemos ido incluso a confesar, pero no nos hemos levantado del confesionario sanados, perdonados. Hemos cumplido con el rito, pero no hemos recibido la gracia. Y nosotros no nos perdonamos y seguimos dándole vueltas y seguimos contando el mismo problema. Y es que yo una vez hice, y una vez hice, y una vez hice. Pero si te has confesado y Dios ha olvidado tu pecado, ¿por qué tú lo recuerdas? ¿Por qué recuerdas el tuyo y el de los demás? Si Dios ya te ha perdonado. Esa lección, la del perdón profundo, la del perdón sincero, es una gran lección que se desprende de ese episodio que es la cena. Jesús perdona durante la cena a Judas, lo perdona después, lo perdona en el huerto y lo perdonará en la cruz, porque Dios perdona siempre, pero nosotros somos como Judas, no nos perdonamos. Y hacemos de nuestra vida un infierno, hacemos de nuestra vida una vida de miseria, porque no nos perdonamos. Y como no nos perdonamos, tampoco perdonamos a los demás. Y vamos haciendo una vida oscura, una vida gris, una vida llena de arrepentimientos, sí, pero de perdón, no. Nos arrepentimos, pero no nos perdonamos, ni a nosotros, ni perdonamos a los demás. Claro que es muy difícil ponerse en ese momento cuando te hacen daño, cuando te hieren, cuando incluso te destrozan la vida, lo que entendemos por vida, y en ese mismo instante perdonar. Eso es muy difícil a veces, mucho, pero se puede perdonar después.
una hora después, un día después, una semana después o un mes después. Lo que no podemos es llevar siempre la carga de nuestro odio, de nuestro rencor, de nuestro recuerdo del pecado, la carga de nuestra pobreza, de nuestra infidelidad, e irla arrastrando y arrastrando y arrastrando. Porque eso lo que hace es que el sacrificio de Cristo en la cruz sea inútil. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, si ustedes no se sienten perdonados y si ustedes no perdonan, el sacrificio de Cristo es inútil. No sirvió para nada, porque Él murió por nuestros pecados, no por culpa de ellos, sino para perdonarlos, para que se perdonaran nuestros pecados. Y si nosotros eso no lo aceptamos y no lo tenemos claro, el misterio de la redención fracasa. Les invito a que cada uno de ustedes piense si de verdad no voy a hablar de perdonar a los demás, sino si son capaces de perdonarse a sí mismos. Si después de haber perdido perdón en el sacramento de la reconciliación y haber pedido perdón a la persona que se ha ofendido, sea Dios o sea una persona, si después de eso ustedes se sienten de verdad perdonados, si se sienten libres de esa carga, si no se sienten libres, Cristo murió para nada. Su muerte es inútil para cada uno de ustedes. Yo sí sé que por muy negros que sean mis pecados, Él los transforma en blanco. Yo sé que me he equivocado muchas veces, pero también sé que tantas veces como me he equivocado, Él me ha tendido la mano y me ha levantado del suelo. Eso no es que me diga, bueno, pues como sé que me voy a levantar, voy a aprovechar y caigo todo lo que puedo. No, 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 no. Yo me siento perdonado. En el momento a veces me es difícil perdonar, pero un poco después perdono. Y eso es lo que hace que para mí, para Fray Paco, en su vida personal, la muerte de Cristo sea saludable, sea de salud, sea de vida eterna, porque he sabido perdonarme como Él me perdona. Y eso lo tenemos que trabajar a diario. Les invito de todo corazón, no ahora aquí en público, pero en privado, a que hoy, mañana como muy tarde, hagan ese ejercicio. ¿Qué es lo que todavía no me he perdonado? ¿Qué es lo que todavía recuerdo? ¿Por qué sigo sintiéndome indígena o indígena? ¿Por qué sigo creyendo que Dios no me quiere, no me ama o no me perdona aquello? Y cuando ya lo tengan claro, y si hace falta se lo anotan, se hacen una lista de los perdones que tienen pendientes, recuerden siempre la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo somos nosotros. El Padre misericordioso es Dios. El hijo venía incluso con intención de engañarle. Le diré, Padre, le hablaré a mi padre, le contaré mis disculpas de siempre, pero él ni le dejó hablar. Lo envolvió con su amor y lo perdonó. Esa pregunta es importantísima para entender el misterio de la redención. Si ustedes se sienten perdonados, sí o no. Hemos tocado el primer tema de esta tarde, que es hacer el bien en el anonimato. Hemos recordado ese que preparó la cena. Hemos recordado, fruto de la Santa Cena, el pecado de Judas y el amor con que Jesús lo trata. Y como tercer tema, referido a la cena, es recordar que en las fiestas, cuando estamos reunidos, cuando estamos alegres, cuando estamos felices, a veces somos Judas, estropeándole la alegría a los demás. Y lo hacemos con nuestros dramas, con nuestras molestias,
¿Por qué has invitado a aquel? ¿Por qué ha venido este? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Ahora bien que te ríes, pero ayer me decías. Esa facilidad con la que amargamos la vida a los demás. Y eso es algo en lo que tenemos que recapacitar. Hay veces que invitamos a la gente a casa, a nuestras fiestas, a nuestras navidades, solo para poder atormentarlos. Yo creo que son 3 lecciones suficientemente importantes como para hacer una profunda meditación de ellas. Yo soy un trabajador anónimo y silencioso del reino, capaz de preparar la Santa Cena sin que nadie se entere. No porque se haya que hacerlo de oculto, sino porque no es necesario que nadie sepa que lo he hecho yo. La otra pregunta sería, ¿me siento perdonado y perdono? ¿Y yo me perdono a mí mismo? Y una tercera es, ¿cuánta, cuánta carga, cuánta tristeza le he llevado a los demás porque no me siento cómodo si no estoy contando mis dramas personales que no son para que me ayuden, son solo para contarlos? O sea, qué facilidad tenemos para a los demás dejarles una carga negativa. Esos 3 pensamientos se derivan de ese misterio que envuelve a la cena de Jesús. El relato dice que terminada la cena, se levantaron y se fueron cantando salmos. Esos salmos que se cantan después de la cena del Seder, del Pesá, de la Santa Cena de la Pascua judía, se llaman el Gran Jalel. Si tienen curiosidad, búsquenlos en internet. Son unos salmos de los que cantamos habitualmente y que tienen que ver con la alegría. Son los salmos de la esperanza, de la alegría. Toda fiesta tiene que acabar con alegría. Incluso un entierro tiene que acabar con alegría. Porque el signo de ser cristiano es vivir la vida con alegría. Con alegría no quiere decir entre risotadas, entre fiestas, celebrando 15 años todas las tardes. Eso no es alegría, sino con la tranquilidad de sentirnos amados por Dios. Como casi siempre se nos agota el tiempo para las preguntas, si les parece, vamos a abrir ese espacio de preguntas. Ya sé que la Muy bien, moderadora le va a Franca. pedir que levante la mano, que la Sí, pongan en pantalla para que vayamos respondiendo. Seamos sí, breves para que puedan participar y muchos. al, y al hermano Marcos que nos está colaborando, si él quiere